Muy buenos días nuevamente a todas las personas que están en esta sesión. Vamos a presentar a nuestra invitada de lujo, Ana Lilia Jaramillo, que se ha dedicado a la educación desde hace más de 18 años. Ella es consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana, así como tutora del Instituto de Semiología SC, que forma a los futuros semiólogos profesionales. También es directora académica general de una institución educativa particular en Toluca, Estado de México. Ana Lilia, muy bienvenida. Qué gusto que estés por acá. Tu Ah, ya micro, tenía tu micro. apagado el micrófono. Ahí está. Qué gusto saludarte, Daniel, qué gusto saludarlos a todos en esta mañana y bueno, pues muy honrada de poder compartir unos minutitos con ustedes con esta temática que es importantísima para cada persona. Excelente. Oye, fíjate que hablando de esta temática, yo tengo algunas preguntas que hacerte antes de que inicies propiamente con tu intervención. La primera es, mencionábamos dentro de tu formación semiología de la vida cotidiana. ¿Qué es esto de la semiología? Cuéntanos, por favor. ¿Qué es la semiología? Mira, la semiología tal cual es una ciencia que estudia los signos. Y aquí tenemos en esta semiología la capacidad de estudiar los signos de todo tipo y en todas las ramas de estudio. En el caso específico de semiología de la vida cotidiana, lo que estudiamos son los signos de las personas. Esto nos va a permitir poder comprender al ser humano desde una perspectiva mayor. Muchas veces tenemos formación académica de todas las ramas, pero no específicamente de nuestra persona. Cuando nosotros somos capaces de conocer y de comprender nuestros signos, no solo nos comprendemos mejor, sino tenemos herramientas para transformarnos y de la misma forma comprendemos mejor al otro y tenemos herramientas para vincularnos con los demás. Entonces, la semiología de la vida cotidiana es un modelo educativo desarrollado por el doctor Alfonso Ruiz Soto, mexicano. Ojalá tengan oportunidad después de echar ahí un ojito a todas las redes sociales del Instituto de Semiología, que tiene información muy interesante. Pero este modelo educativo tiene un encuadre terapéutico. Es un modelo educativo para el desarrollo de conciencia. Entonces, al aprender, puedes tener más herramientas para desarrollar tu conciencia y, por ende, tener una mejor calidad de vida. Ser una persona mucho más plena, más realizada, ser cada vez más tú. Fíjate qué interesante, Ana Lilia. Justamente a mí me llamaba la atención. Cuando leíamos acerca de tu formación, estás muy involucrada con la educación. Cuando hablábamos del tema de resiliencia, pues bueno, desde la ignorancia yo decía, bueno, seguramente psicología, algún enfoque médico, no sé, pero ahorita nos hablas de un modelo educativo. Es decir, desde la educación uno puede asimilar estos conceptos como la resiliencia y llegar a vivirla. Así es, esa es la intención. Obviamente, todo el conocimiento humano siempre se entrelaza, no podemos verlo de manera aislada. Entonces, dentro de cada ciencia vas también agarrando conocimientos de otras áreas para fortalecer tu objeto de estudio. En el caso de la semiología de la vida cotidiana, nuestro objeto de estudio es la persona al centro de nuestro modelo. Y este modelo educativo lo que le va a permitir a la persona, pues es justo eso, aprendo, comprendo y a partir del comprender, transformo, actúo. Siempre aprendemos muchas cosas a lo largo de nuestra historia. Aprendemos a hablar, a caminar, a comer, a tomar decisiones, a resolver problemas, a elegir una vocación, a hacerle frente a una crisis. Y eso a veces tenemos ciertas figuras que nos acompañan para este aprendizaje, pero la gran mayoría de las veces no. Y el objetivo de nosotros desde esta perspectiva educativa es que el ser humano aprenda, comprenda y aplique, que transforme su ser. Entonces, sí, son herramientas que tienen más una perspectiva educativa, más esta parte de que el que es capaz de comprender, pues es capaz de transformar. Fíjate qué interesantes conceptos. No quiero robarte mucho tiempo, pero sí tengo dos inquietudes precisísimas. Primero, la palabra resiliencia, bueno, la escuchamos a lo mejor hasta en exceso, con una connotación que quizás no sea la conveniente, pero ¿cuál es la perspectiva de esta charla en relación con la resiliencia? En otras palabras, ¿qué es la resiliencia? Mira, la resiliencia es una noción que originalmente viene de la física. No me voy a adentrar a eso porque si lo trato de explicar tal vez me equivoque y por aquí me puede salir algún físico que me diga, ya lo explicaste mal.
Y tiene ya cierto tiempo que se ha estado incorporando a la parte de los estudios del ser humano. Y en la perspectiva semiológica, la resiliencia es como esta capacidad, para transmitirlo en términos simples, de convertir la pérdida en ganancia. Tenemos todo tipo de pérdidas. Hoy les voy a hablar un poco acerca de esta cuestión de los tipos de pérdida. Pero muchas veces cuando me quedo atrapado en la pérdida, en lo que perdí, en lo que se me fue, en lo que se terminó, me quedo en el ámbito del sufrimiento. El ser humano no está hecho para que viva sufriendo, aunque vivimos integrados en esta cultura del sufrimiento cotidianamente. Estamos llamados para la plenitud, para la expansión del ser. Y en esta cuestión de la resiliencia no solo es sufro estoicamente lo que me sucede o ya sabes, vivo en este valle de lágrimas, sino más bien tener la capacidad de incorporar actitudes, de incorporar habilidades, herramientas para poder hacerle frente a la prueba, a la crisis, a la pérdida y salir transformado de ella. Y entonces esa experiencia se vuelve materia prima para que yo me desarrolle. Tengo esta posibilidad de crecer a partir de la pérdida. Eso a veces puede ser muy chocante, nos puede confrontar muy fuerte, porque la pérdida puede ser, se me rompieron mis zapatos favoritos, pero la pérdida puede ser, se murió mi esposo. Y entonces vamos de pérdidas a pérdidas. Y a veces, hasta en las más pequeñas o en las más grandes, tenemos esta idea de no es posible transformar este sufrimiento. Como que vivimos en una cultura que te repite una y otra vez que no eres capaz de superar el sufrimiento, de transformar lo que estás viviendo. Y entonces la resiliencia pues va a ser esta perspectiva que nos trae una nueva posibilidad, que es convertir la pérdida en ganancia. Cuando yo convierto esa pérdida en ganancia, es una ganancia del ser. Crezco. Y al crecer en persona, crezco en plenitud. Fíjate que yo sé que seguramente ahorita abordarás ya con toda profundidad el tema, pero justamente yo estaba preguntándome, ¿y de verdad se puede? O sea, ¿cómo convertimos una pérdida en ganancia? Yo diría, es que mientras más cosas adquieres, pues más creces, conocimientos, etcétera. Pero perder y en consecuencia crecer, bueno, la verdad es que es un concepto interesante y desde acá yo diría, oye, qué padre sería que fuera así, pero seguramente ya nos explicarás cómo es posible esto. Perfecto, mira, Claro. no te robo más tiempo. Nada más amigos, déjenme recordarles, el chat en este momento está desactivado. Ana Lilia nos irá comentando cuál es el momento oportuno de plantear preguntas, pero también tú sabes que podemos hacer algunas reacciones, corazoncito, carita feliz, pulgar hacia arriba, etcétera, para que todo el tiempo estemos retroalimentados. Yo me salgo del escenario y dejo a Ana Lilia para que inicie ya formalmente con su charla. Mil gracias, Ana Lilia, y bienvenida. Muchas gracias. Pues vamos a, dame un segundo para poner esto en modo presentación. Ya estoy por compartir. Y creo que ya deben estar viendo mi Ahí presentación. está, ya la vemos. Perfectísimo, muy bien. Pues me da mucho gusto recibirlos en mañana. Ya platicábamos ahorita un poco con Daniel acerca de la semiología de la vida cotidiana, que es este modelo educativo con un enfoque terapéutico para el desarrollo de conciencia con el fin de mejorar la calidad de vida. Este modelo educativo creado por el doctor Alfonso Ruiz Soto, que como les decía, un mexicano, doctorado en lingüística, autor de diversos libros, fundador del Instituto de Semiología, de la Fundación Altía, y bueno, creador de muchas otras instituciones y desarrollador de este modelo que para los que nos dedicamos a la parte de la comunicación y la consultoría en semiología de la vida cotidiana, pues es una herramienta fascinante para acompañar a las personas en este transitar por la vida. El día de hoy les vamos a compartir una noción importantísima que es esta resiliencia y nuestro modelo está estructurado en 12 cursos, cursos básicos, intermedios y avanzados. Los cursos básicos son como la puerta de entrada a este conocimiento, son esos 3 primeros que aparecen ahí en pantalla. Después tenemos estos cursos intermedios. La temática que vamos a abordar hoy está enmarcada en el curso 8, que es Semiología de la Muerte.
Aunque se habla de semiología de la muerte, no es la muerte la única pérdida o la temática exclusiva de este curso, que es lo que vamos a platicar hoy acerca de la cuestión de las pérdidas y los tipos de pérdidas. Lo vamos a mencionar más adelante. Así que bienvenidos a esta sesión, a esta charla de resiliencia, perder para crecer. Mi nombre es Ana Lilia Jaramillo y pues tengo el placer de compartir esta temática con ustedes. Esta primera lámina o este primer esquema es una representación gráfica de lo que nosotros llamamos el esquema maestro. Este esquema maestro es la representación de un proyecto de vida. Todas las personas tenemos un proyecto de vida y tenemos pues esta búsqueda o este anhelo de la creación de un modelo de vida que esté en armonía para que yo sea un ser en plenitud. Es decir, que pueda ser mi propio ser y que me pueda expandir en todas mis posibilidades. El proyecto de vida tiene una doble connotación. Lo que yo proyecto en este momento, es decir, yo, mi ser, se proyecta en todos mis ámbitos cotidianos en el presente, pero también tiene la connotación a futuro, lo que yo proyecto hacia dónde voy. Por eso decimos en semiología que el proyecto de vida es la construcción de un puente que me permite llegar a donde quiero llegar para poder ser lo que quiero ser. ¿Cómo construyo ese puente? Pues voy trabajando mi conciencia, ese yo es una conciencia viviente. No voy a adentrarme mucho en la estructura de la conciencia que tenemos dentro de semiología, pero esta conciencia se proyecta en un ámbito de mi salud, en el ámbito de mi trabajo, vocación. Ojalá fuera todos vocación, pero muchas veces vivimos un trabajo porque son las circunstancias que me permito experimentar, pero bueno, está este ámbito de realización profesional, la parte de la familia y la parte de la vida social. Estas 4 esferas periféricas abarcan todas las experiencias humanas. Todo lo que tú vives entra en alguno de estos ámbitos o en alguno de estos círculos. ¿Por qué es importante esta primera temática? Bueno, ¿qué ocurre con el tema del sufrimiento, las pérdidas, los duelos? Ocurre que yo soy una persona desdoblándome hacia estos ámbitos cotidianos y voy teniendo vínculos, yo conmigo, yo en mi comunicación y yo con todo lo demás. Cuando alguno de estos vínculos se rompe, se transforma, se termina, se acaba, ahí es cuando viene esta sensación de pérdida. Cada relación tiene un significado, algunos significados muy intensos y otros significados van siendo más sutiles, más ligeros, a veces ni siquiera los alcanzo a percibir. Entonces, vamos a tener que yo, mi persona, yo Daniel, yo Ana Lilia, va a estar trabajando cotidianamente o proyectándose cotidianamente en estas esferas y que se van a ir fortaleciendo todos estos lazos de comunicación con todos los ámbitos y además estas esferas se intercomunican. A veces están armónicas, pero no siempre ocurre. ¿Qué va a suceder? Bueno, vamos ya a entrar de lleno con esta parte de los tipos de pérdidas. ¿Por qué? Porque frente a la situación, bueno, nosotros tenemos acá, en teoría, un proyecto de vida armónico y se van fortaleciendo lazos que vamos a ver como vínculos. Hay distintos tipos de vínculos y entonces a partir de ahí se van a dar los distintos tipos de pérdida. ¿Qué ocurre con las pérdidas? Pueden ser de 3 tipos. Una pérdida de una relación material, la pérdida de una relación interpersonal o la pérdida de una relación íntima. Los tipos de pérdidas van a tener distintos significados. Como les mencionaba al inicio, no es lo mismo perder mis zapatos favoritos que me regaló mi mamá y que se rompan a perder a mi marido o a mi hijo porque murieron. Son pérdidas al fin y al cabo, pero son pérdidas que van a tener mayor o menor resonancia. ¿Quién va a determinar qué es más significativo que otro? Va a ser la persona. Es decir, para ti puede ser muy importante el no perder un objeto y para mí puede ser muy importante no perder una relación y para ti puede ser muy importante no perder una posición y para mí puede ser muy importante no perder un lugar.
vamos teniendo relación con todo lo que nos rodea en este principio de realidad. Lo que va a determinar qué tan importante o qué tan poco importante es esta relación con lo que nos rodea va a ser el vínculo de cohesión. Esta cohesión es lo que nos acerca, lo que nos integra, lo que nos une a las personas, a los procesos, a los objetos, a los lugares, a las ideas. Entonces, cualquiera de estos personas, procesos, objetos, lugares, creencias, eh, todo lo que integra el principio de realidad va teniendo un significado para nosotros. Y el vínculo de cohesión es lo que va a hacer que tenga una mayor importancia o una menor importancia algo que estoy viviendo. ¿Cómo sé si tengo un vínculo de cohesión o no tengo un vínculo de cohesión con algo o con alguien? A partir de la resonancia significativa. La resonancia significativa es, han dicho en términos sencillos, qué tanto resueno, qué tanto hago clic con algo, con alguien. Entonces yo puedo tener incluso, por ejemplo, tengo resonancia significativa con dos amigos, pero con un amigo es una relación entrañable, es una relación muy significativa, es algo muy profundo, muy íntimo, y con otro amigo sí me la paso bien, sí disfruto su compañía, pero no tenemos tanta resonancia. Esa resonancia significativa no depende de la persona hacia afuera, sino de ti mismo. Tu propio ser, cómo se va a vincular con ese otro ser con el que estás interactuando cotidianamente. Entonces, para mí, el primer amigo puede tener más significado que el segundo amigo porque tenemos más vínculo, porque tenemos más intereses en común, porque tenemos más historia o porque nos compenetramos mejor o porque nos entendemos mejor. Y entonces se van tejiendo estos hilos de significación, resonamos más y entonces ese vínculo se vuelve más fuerte. Eso pasa con amigos, con hijos, con compañeros de trabajo, pero eso también pasa con objetos y entonces ciertos objetos que nos resuenan más que otros, pasa con mascotas, pasa con lugares y luego decimos, pues a mí este lugar me significa mucho y este lugar no me significa tanto, pasa con todo lo que nos rodea cotidianamente. Entre más resonancia significativa yo tengo con un vínculo, pues hay más emoción. Porque entonces, contigo que no me resuenas tanto, o sea, sí te quiero, pero tú que me súper resuenas, contigo sí tengo una emoción muy intensa, una compenetración, siento una mayor expansión, una mayor plenitud, un mayor entusiasmo. Y entonces, entre más emoción experimento con ese vínculo, mayor cohesión, es mayor acercamiento, hay una mayor fortaleza, un vínculo más expandido, por decirlo así. Y cuando viene la ruptura, el término, el cambio, la transformación, hay una mayor pérdida. Por eso, entre más fuerte o más grande es el vínculo de cohesión, mayor va a ser la pérdida. Por eso dice aquí abajo, vínculo de cohesión va a ser correspondiente o equitativo a la valoración de la pérdida y por lo tanto a la profundidad del duelo. Aquí ya vamos entrando en palabras del duelo y el duelo no solo ocurre, lo que les decía hace unos minutos, cuando viene una muerte, cuando se me muere mi hermano, cuando se me muere un primo, mi hijo, mi esposo. La profundidad del duelo tiene que ver con qué tan profunda siento que es la pérdida. Y esa pérdida va a depender de qué tan cohesionada o cohesionado estaba o estoy con el vínculo que tenía. Puede ser un vínculo de relación interpersonal con personas, de relación material, objetos, o de relación íntima con lo que les decía, con ideas, con pensamientos, con creencias, con procesos, con lugares. Vamos relacionándonos con todo lo que nos rodea. A veces tenemos pérdidas, por ejemplo, cuando cambiamos de trabajo, tenemos que cambiar de ciudad y cambiar de casa. Y entonces viene ahí una situación de hacerle frente a un duelo, incluso si ese duelo fue mejorar de circunstancias. A veces tenemos pérdidas cuando los hijos se van a vivir lejos. Y entonces sé que mi hijo está creciendo, que va a mayor, pero me duele que se va. A veces ese duelo puede ser que me corrieron del trabajo o puede ser que se rompió, me robaron el anillo que me regaló mi abuela
O puede ser que perdí la salud. Yo era una persona muy deportista, hacía 2, 3 horas de ejercicio todos los días y tuve un padecimiento que me impide estar teniendo esta actividad física. Y entonces al perder la salud viene este cambio en el principio de realidad. Y entonces tenemos pérdidas todos los días, unas más significativas y otras menos significativas. Entre más resonancia significativa yo tenga con ese vínculo, con mi salud, con mis objetos, con las personas, con los lugares, con mis procesos, mayor va a ser la emoción, más va a ser la cohesión y por lo tanto mayor va a ser ese sentido de pérdida que me va a poner frente a un duelo que puede tener distintas intensidades. Estos vínculos de cohesión van a ser, muchas veces están relacionados, por eso ven este triángulo que tiene flechas en ambas direcciones, porque a veces son pérdidas que están vinculadas. Por ejemplo, el tema de perder a mi mamá es una relación interpersonal, pero además, en ese momento en el que murió mi mamá, perdimos un objeto material que era muy significativo para la familia y tuvimos un accidente, muere mi mamá, perdimos el coche que era la herencia familiar y además yo perdí las piernas. Estoy yendo a puntos extremos de fricción en donde hay pérdidas en la relación interpersonal, en la relación material y en la relación íntima. Y entonces un solo suceso puede desatar múltiples pérdidas, porque creemos que son hechos aislados y no siempre son hechos aislados. Un cambio en nuestra cotidianidad representa distintas pérdidas y vienen todas como en conjunto, como en bola. Y no sabemos a veces cómo hacerle frente porque tenemos esta confusión de no sé qué me duele más, si una cosa o la otra, y estas pérdidas se van reflejando e intensificando la emoción negativa que me arraiga en el sufrimiento. Entonces aquí vamos viendo ya estos tipos de pérdidas que puedo estar experimentando cotidianamente y a veces son pérdidas pequeñas, son nimiedades, miren, desde a veces hoy se me rompieron las uñas, se me arruinó el zapato, perdí 2 horas formada en el banco, y entonces, ¿qué pude haber hecho con ese tiempo? Perdí un número de teléfono de alguien importante, hasta los puntos de fricción extremos que tienen que ver mucho, sobre todo con las relaciones interpersonales y las relaciones íntimas, porque también pueden ver con las relaciones materiales dependiendo del significado que le damos a cada uno de estos vínculos. Y aquí hacemos una pausa por si al momento hay alguien que tenga dudas respecto a esta temática de los tipos de pérdida. El chat está abierto en este momento por si desean plantear alguna pregunta. Por el momento no, pero yo te lo haré saber. Ah, mira, por aquí me dice Sonia, ¿hay duelos imaginarios? Hay duelos imaginarios. Eh, voy a contestar en torno a lo que entiendo de la pregunta, Sonia, y si no respondo, por favor, házmelo saber. Yo lo que podría pensar respecto a los duelos imaginarios es que no haya yo tenido la pérdida, pero aún así esté sufriendo la posible pérdida de ese vínculo. Y en ese caso, sí, pero sobre todo se va sufriendo porque tengo un apego con ese vínculo de resonancia significativa. De hecho, a mayor apego, pues mayor sufrimiento. No voy a entrar demasiado el tema de apego y desapego, pero cuando yo voy teniendo el pensamiento de voy a perder, imagínense, por ejemplo, tengo una relación romántica con mi pareja y entonces estoy pensando, ¿y si me deja? ¿Y si me engaña? ¿Y si se va? ¿Y si me abandona? Y entonces cada que pierdo, o sea, cada que estoy imaginándome que me van a dejar, que me van a abandonar, que se va a ir, que me va a engañar, yo estoy sufriendo la pérdida. Es decir, vivo, si estoy pensando que me van a engañar, vivo 500 engaños. Y puede que nunca ocurra, pero yo estoy viviendo esta pérdida internamente, aunque no esté ocurriendo de manera real, está dentro de mi escenario de significación, o sea, en mi conciencia, aunque en realidad sería más bien desde la perspectiva del imaginario, que es
esta estructura de la falsa personalidad, aquel que creo ser pero no soy. En otro momento, si tenemos oportunidad, hablaremos un poco de eso, pero entonces vivo la pérdida y tendré que estar haciendo el duelo, pero más bien en este significado profundo tendré que estar haciendo un proceso de desapego, porque entre más apegada estoy a algo o a alguien, más voy a sufrir ese vínculo. No lo vivo en libertad, no lo vivo en conciencia y por lo tanto se pierde. Es una cosa curiosa, pero entre más me apego, más pierdo. Entre más me desapego, más se multiplica ese vínculo. Entonces sí, se podrían vivir estos duelos imaginarios que en realidad tendrían que trascenderse a partir de una resignificación. Vamos a hablar ahorita más adelante de una herramienta sencilla y útil para poder ir cambiando esta postura frente a estos vínculos de resonancia significativa. Espero haber respondido a la pregunta, Sonia. Mil gracias, estimada Ana Lilia. Sonia dice sí, respondió la pregunta. Tenemos otras Perfecto. más. Ahorita, de hecho, ya cerré el chat para que no se nos acumulen bastantes. Pero aquí dice Claudia, ¿qué pasa cuando nos hacemos los fuertes y no procesamos las pérdidas? Es como quedarte con algo que se está echando a perder por dentro. A mí me gusta mucho utilizar esquemas, digo, ejemplos muy sencillos y cotidianos, eh, porque nos es más fácil comprenderlo. Cuando estamos en la educación, nos damos cuenta que los ejemplos simples son los que nos permiten comprender mejor las temáticas. Es como tener una herida y decir, ay, no tengo nada y esconderla. Y yo la puedo esconder mucho tiempo y entre más tiempo la escondo, más se pudre. A veces creemos que por hacerme el fuerte voy a resolver mejor la temática. Y ciertos estímulos o ciertas circunstancias de la vida cotidiana me tocan el botón 3, 5, 10, 15, 20 años después y explota ese tema. Entonces, tragarme la emoción no resuelve la temática. Aguantarme, hacerme el fuerte, no es procesar la pérdida, es postergar la pérdida. Y entre más postergo una temática que tengo que resolver, más sufrimiento cuando salga. Lo que resistes persiste. Lo que se trata de evadir tarde o temprano te hace cara, te hace frente a través de un estímulo, a través de otra pérdida, a través de un espejo que veo. Y entonces personas que dicen, mira, yo creí que ya había superado la muerte de mi papá y él murió hace 20 años y el otro día vi una película en donde se muere el papá del protagonista y parece que le abrieron la llave, o sea, parece que abrieron la caja de Pandora porque me troné, lloré, no sé qué hacer con esto y ahora tengo aquí todas estas emociones atoradas. Las emociones son herramientas que nos permiten darnos cuenta de algo que se tiene que trabajar. Y entonces son avisos, a veces las malinterpretamos y decimos, ay, qué mal que estoy sintiendo esto. Pero es como el dolor. El dolor te dice, hey, hay que atender aquí algo que no tienes resuelto. La emoción también te va a marcar eso. La emoción es la luz en el túnel oscuro que te permite comprender que hay algo por atender. Entonces, si yo me trago la emoción y la niego, ahí va a estar, aunque la niegue. El dolor, aunque lo niegue, ahí está diciéndome algo no funciona en tu cuerpo y lo tienes que atender. Y entre más tiempo tardas en atenderlo, peor se vuelve. Pasa lo mismo. Es importantísimo que una vez que yo descubro que traigo un tema pendiente, un duelo no resuelto, una pérdida no trascendida, me aplique, ponga manos a la obra. Así haya pasado una eternidad, porque mientras se quede ahí adentro, sigue haciendo estragos y son inconscientes. Y no me doy cuenta cómo se vinculan los temas, porque todo lo que ocurre dentro de nosotros está relacionado y va a mermar mi calidad de vida y va a mermar mi posibilidad de vincularme con los demás. Entonces, es muy importante que cuando haya esos duelos pendientes, pues se trabajen tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde. Mil gracias, Ana Lilia. Tenemos una pregunta de Gabriela que dice, ¿cuál es la diferencia entre apego y resonancia? Pero Saúl, por ahí complementa un poquito, dice, ¿qué son las resonancias? Muy bien. Respondo primero la de Saúl y luego me voy con el tema de Gaby. La resonancia es encontrar, por decirlo de forma, tratando de decirlo de forma simple, esto que me hace clic, que me significa, que resonamos, que hace sentido con lo que yo soy. Por ejemplo, a mí me pueden gustar mucho el rock y entonces me encanta el rock. Y conozco a una amiga que también le encanta el rock. Y entonces me dice, oye, que me gusta mucho esta música. A mí también. Y como encontramos puntos en común, resonamos.
estamos en esa misma sintonía, estamos en esa misma frecuencia, en esa misma entonación. Y entonces hay cosas con las que resueno y cosas con las que no. Por ejemplo, yo puedo decir, regresando al tema de la música, bueno, a mí me parece muy linda la música clásica, pero no resueno tanto con ella y entonces, pues qué padre, pero yo no la pongo cuando estoy sola. Y entonces otra persona dice, ah, sí, y como a mí, esa persona resuena mucho con ese tipo de música y ve que yo no, como que valora mi gusto musical, pero no resuena tanto conmigo. Puede ocurrir en cualquier aspecto. Puse un ejemplo trivial por poder dar a comprender la cuestión de la resonancia, pero todo lo que vivimos es un significado. Todo lo que ocurre significa. Significa poco, significa mucho, significa bonito, significa feo. Esos significados los construye la persona, los construyo yo. Y a partir de mis significados, yo creo mi autoconcepto, es decir, mi relación conmigo, pero ese autoconcepto también es mi relación con todo lo demás. Entonces, voy resonando con aquello que hace sentido para mi autoconcepto. Si yo soy una mujer muy deportista y conozco personas que son muy deportistas, eso hace sentido también para mí porque tiene un significado de mucha importancia y por lo tanto resueno con esos que hacen ejercicio. O a mí me encanta la parranda, beber y salir cada fin de semana y entonces resueno con personas que están haciendo eso porque para mí tiene un significado importante. Me es valioso, me es significativo y entonces resonamos más. Pero tú que te la pasas los fines de semana encerrada en tu casa, ya no resuenas tanto conmigo. Me puedes caer bien, pero resonamos menos. Esto a veces pasa, por ejemplo, imagínense una mamá con 4 hijos. Y entonces 3 hijos son un desastre, pero un hijo es tranquilo, callado, silencioso. Y yo soy una mujer tranquila, callada, silenciosa. Si le preguntan a la mujer cuál es su hijo favorito, va a decir, todos los amo por igual. Pero suele tener una mayor resonancia significativa con el hijo que es más afín a ella. Resuenan más, hacen más clic, tienen más vínculo profundo, tienen más sentido, se encuentran afines, hay mayor afinidad en muchos aspectos y entonces hay una mayor resonancia significativa. Y entonces, al tener una mayor resonancia significativa, aquí se va a poder ver una perspectiva. Lo puedo vivir desde el yo, y entonces se vive en amor, se vive en desapego, se vive con placer, con disfrute. Y yo puedo tener una resonancia significativa con mi mascota y entonces me encanta, la disfruto, salimos a correr, salimos a pasear, me lo llevo de paseo, se acuesta conmigo a ver una película y hago caricias a mi perro y me encanta y lo vivo con amor o lo vivo con apego. Y entonces, cuando yo lo vivo con apego es porque estoy tratando de llenar un vacío interno que se da a lo largo de mi historia. No voy a profundizar acerca de estos vacíos internos, pero todo el curso 2 dentro del modelo de semiología habla de la huella de abandono, que va a ser la causa de esta conciencia escindida, es decir, yo verme como un ser fragmentado. Se generan ciertos vacíos y yo trato de llenar el vacío con algo. ¿Con qué? Con lo que tenga a la mano, que tenga mayor resonancia para mí. Entonces, eso que yo pude vivir súper bonito, mi vínculo con mi mascota, lo vivo como apego, porque mi mascota llena mi vacío y entonces, si se muere mi mascota, yo me muero. ¿Por qué? Pues porque está llenando mi vacío. Pero eso es visto desde una conciencia que se percibe como fragmentada. Nadie está fragmentado, todos somos seres completos, pero si yo me percibo como fragmentado, en lugar de vivir esa experiencia con mucho amor, con mucha plenitud y con mucho desapego, lo vivo con apego, con sufrimiento, con miedo. No te me vayas a ir porque si te vas, me muero. La resonancia es esta conexión. Yo conecto con el objeto, con el proceso, con la persona, con la mascota, con mi ciudad. Yo conecto. Y esa conexión yo la puedo vivir amorosamente en conciencia o lo puedo vivir desde el miedo en inconsciencia. Y ahí está el apego. Por eso la resonancia no es que sea diferente. Por resonancia te disfruto o por resonancia te poseo, por ejemplo. Por resonancia te amo o por resonancia me apego. Por resonancia significativa compartimos un vínculo de libertad o por resonancia significativa te amarro y te digo tú eres mío y no te me vas.
Entonces, no es la resonancia lo que va a generar el apego o el desapego. Lo que va a generar el apego o el desapego va a ser la capacidad que tenga de estar consciente de que nada ni nada me pertenece, nada ni nadie me pertenece y que yo no le pertenezco a nada ni a nadie. Entonces, espero haber respondido esas dos preguntas respecto a la resonancia y al apego. Claro que sí. Ana, mira, tenemos otras dos que también creo yo que van muy de la mano, pero que también me da la impresión de que vas a abordar tú ya a lo largo de la charla. Te las planteo. Arminda dice, ¿cómo desbloquear esos procesos de pérdida cuando hacemos una coraza para evitar el sufrimiento? Por su parte, Gabriela nuevamente dice, ¿cómo cerrar una pérdida de ser querido que ya murió desde hace 21 años? Muy bien. Creo que ambas se van a platicar un poquito más adelante con esta siguiente. Entonces, si te parece bien, Dani, las dejamos como en tintero. Explico la siguiente parte y por favor, Arminda y Gaby, si no la respondo después del siguiente esquema, con gusto las volvemos a abordar. ¿Les parece bien? Perfecto. No hay más preguntas por el momento. Adelante, Ana Vale. Lilia. Muy bien. Bueno, pues vamos ahora a esta parte. Esta es nada más como una mención, porque van a verlo también en la siguiente lámina o en el siguiente esquema. Acá en esta anterior hablamos de que a mayor resonancia, pues mayor emoción, y como hay mayor emoción puede haber mayor cohesión, y cuando hay mayor cohesión, si yo lo estoy viviendo desde el apego, hay un mayor sentido de pérdida. Entonces, este sentido de pérdida va a detonar distintos tipos de duelo. Para nosotros hay 5 tipos de duelo de acuerdo a la intensidad del vínculo. Entre más intenso el vínculo, más intenso el duelo. Entre menos intenso el vínculo, menos intenso el duelo. Entonces, tiene que ver con el vínculo, con la naturaleza de la propia circunstancia, y esos elementos solo los puede determinar quien está experimentando esa pérdida. Es decir, yo no puedo, tú pudiste haber perdido a tu mascota y yo pude haber perdido a mi mascota, y para mí es un duelo central y para otra persona pues es un duelo intermedio, ¿no? No es tan intenso. O yo pude haber perdido a mi mamá y tú puedes haber perdido a tu mamá y para mí es un duelo no tan intenso por distintas circunstancias y para ti puede ser un duelo central. A veces, a veces vamos diciéndole a la persona, ¿cómo es posible que te pongas así? Y es porque no estamos comprendiendo el vínculo de relación que tenía esa persona, este vínculo de cohesión. Y yo creo que para todos va a ser igual de doloroso lo que para mí significan esos vínculos. Entonces somos capaces de decir, ¿por qué te pones así por un coche? Si era un carro. Pues sí, pero a lo mejor para esa persona ese carro significaba 30 años de trabajo o una relación especial con alguien que se lo dejó o la autoafirmación de su estatus. Pero para mí me pongo desquiciadísimo si me cambian de mi trabajo. Y entonces otra persona puede decir, pero si todavía tienes trabajo, ¿por qué te desquicias por eso? Pero para mí puede ser lo peor que me puede ocurrir en la vida. Por eso no debemos juzgar, porque todas las personas tienen las más profundas razones de ser como son y de hacer lo que hacen, y yo sumaría de darle el significado que le dan a cada experiencia de su vida cotidiana. Entonces, el tipo de duelo no lo determina el vínculo, lo determina la persona que está viviendo la pérdida, porque esa persona va a darle significado a cada una de esas experiencias y por lo tanto de esas pérdidas. Entonces vamos acá a esta cuestión de la actitud ante la pérdida. Esto es una herramienta muy interesante, es una herramienta muy común para nosotros dentro del modelo de semiología, que es el triángulo de las actitudes. Nos encantan los triángulos y bueno, este triángulo es simbólicamente una herramienta que nos puede permitir observar nuestra actitud frente a la pérdida y transformar esa actitud. Hay muchas maneras para trabajar la pérdida y para convertir la pérdida en ganancia y fortalecer pues esta habilidad de la resiliencia. Sobre todo la temática de la resolución de duelos pendientes es una temática muy extensa, por eso no quise entrar de lleno a la parte de las fases de los duelos y cómo resolverlos, pero sí abrir un poco las posibilidades frente a cómo ir trabajando estas pérdidas. Entonces, primero vamos hasta a la parte de hasta abajo de la cuestión de los tipos de duelos. En el esquema anterior mencionamos que hay 5 tipos de duelos a partir de la intensidad. Entonces, la primera intensidad sería el duelo central, ya se imaginarán, es el duelo que me rompe, me parte por el eje,
es lo que tengo más significativo, es lo más fuerte que puedo experimentar, en donde se cuestiona mi autoconcepto. Hay una ruptura interna. Siento que algo que se perdió no va a volver a ser igual nunca. Es la mayor intensidad en el duelo. Puede haber un duelo periférico, que ya es un duelo con menor intensidad, es un duelo que sí me impacta, pero que no es tan central, es un duelo que viene a afectar cierta parte de mi cotidianidad. Después tenemos un duelo incidental, cosas que vivo cotidianamente y que voy resolviendo, perder la cartera, se me poncha la llanta, lo que les decía, se me rompió la uña, pero que van siendo mi vecina que me caía muy bien se cambió y entonces ahora tengo un vecino que no me cae tan bien. Es decir, voy viviendo distintos tipos de incidentes cotidianamente que ya son con una menor intensidad. Después tengo los microduelos. Los microduelos son nimiedades, pequeñeces. Se rompió la pluma, se me torció el tobillo, ando caminando chueco. En cuestiones, cambio el clima, no me gusta este climita, y entonces es el duelo por el cambio del clima o el cambio de horario. Vamos viviendo microduelos de cosas pequeñas. Recuerden que el significado tiene que ver con la persona. Hay para quien el cambio del horario puede ser un duelo incidental o periférico o tal vez hasta central. Pero estoy tratando de poner algunos ejemplos para ir comprendiendo que va disminuyendo la intensidad. El duelo sutil suelen ser duelos que a veces no me percato que están, pero que fueron duelos. Y entonces, oye, ¿y a ti te importó que te cambiaran de jefe? No, me da igual. Pues, mientras haya alguien responsable del área, no me importa. Pero en el fondo, inconscientemente, sí fue un duelo importante, pero no lo alcanzo a ver. Entonces son cosas sutiles que como no las veo, no las trabajo, y como no las trabajo, se pueden volver duelos mayores. A veces duelos pequeños, como el duelo sutil, microduelo incidental, si no se trabajan a tiempo, se pueden volver duelos con mayor intensidad. Por eso también es importante trabajar en cuanto nos percatamos de que tenemos un tema no resuelto, es importante empezar a echarle talacha, empezar a trabajar, a adentrarse a estos duelos. Ahora, ¿qué va a suceder frente a estos tipos de duelos que se requiere elaborar el duelo? Hemos escuchado eh, mucho acerca del tema del proceso del duelo, que es el proceso de poder hacerle frente y trabajar la pérdida, de transformar esta pérdida. Para la elaboración del duelo, pues hay las fases del duelo clásico, y nosotros en semiología de la vida cotidiana tenemos también la perspectiva de las fases del duelo propiamente dicho. Pero sea desde una perspectiva o de otra, lo que se requiere cambiar es una actitud. Es esta actitud frente a la pérdida, porque es la actitud frente a la pérdida lo que genera que yo me quede atrapado en ese sufrimiento, o que yo pueda trascender el sufrimiento. Y muchas veces escuchamos esta cuestión de cambia tu actitud. Y uno se queda así como, cambia mi actitud, ya, lo voy a cambiar. Pero no solo es una cosa como de pienso que voy a cambiar de actitud y ya la cambio, sino entrar más a profundidad cómo se construyó una actitud y cómo puedo transformar esa actitud. Las actitudes pueden ser funcionales o disfuncionales, es decir, funcionales para quién, para mí. Disfuncionales para quién, para mí. Yo puedo tener una actitud muy ordenada y diligente y es una actitud funcional, pero alguien puede tener una actitud muy ordenada y diligente y puede ser obsesivo y puede ser una actitud disfuncional para esa persona, porque lo está haciendo como una conducta compulsiva. Entonces, primero es determinar si mi actitud está siendo funcional o disfuncional. ¿Cómo sé que es disfuncional? Porque me genera emociones negativas, porque me genera sufrimiento. Entonces, se murió mi papá hace 20 años y yo siempre digo, nunca voy a volver a ser feliz. Nadie va a sustituir el lugar de mi papá. La vida no ha sido igual desde que se murió mi papá. No puedo creer que ya lo haya perdido. Toda esta cosa como de la negación, del enojo, de la frustración frente a la pérdida. Y entonces es una actitud disfuncional, porque después de 20 años sigo manteniendo esta actitud de negación frente a la pérdida. Es una actitud de negación, por ejemplo, o una actitud de enojo o de irritabilidad, o una actitud de resignación. No digo, pues sí, ya saben, así es la vida, pues ya se vino a sufrir a este mundo. Entonces, esas actitudes me van a generar emociones negativas como frustración, irritabilidad, resentimiento,
tristeza, angustia, desesperación, todas estas emociones que se sienten feo. Y entonces, al estar experimentando estas emociones, yo me estoy quitando la oportunidad de vivir en alegría, de vivir en armonía, de vivir en paz, porque además siempre tengo razones para tener una conducta positiva frente a la vida. Imagínate una persona que perdió algo hace 20 años y que ha vivido 20 años sufriéndolo, cuando pudo haber vivido esos 20 años teniendo una celebración de la vida, por ejemplo, del papá en este caso, y disfrutando los vínculos que aún tiene, la pareja, los hijos, los hermanos, la mamá. Y entonces hago de lado todo eso. Personas que a veces por no aceptar o procesar un duelo, perdimos un hijo, una familia de 5, perdimos un hijo y el papá se queda con la pérdida del hijo, se perdió el hijo, se fue el hijo, se murió el hijo, se aísla de todo su círculo y después la esposa le pide el divorcio, le dice, sabes que yo no puedo estar contigo porque no estás presente, porque yo sé que perdimos al hijo, yo también lo sufrí, pero ya nunca te comunicas conmigo, ya no hablamos, ya no tenemos un vínculo de pareja, ya no estás para tus hijos y quiero el divorcio y me voy con nuestros otros hijos. Y entonces tuvo una pérdida y por quedarse metido en esa pérdida, tiene ahora otra pérdida central por la cuestión de la disolución del vínculo de pareja y del potencial divorcio y separación de su familia. Entonces, muchas veces cuando nuestra visión está muy clavada en lo que perdimos y no en lo que aún tenemos, toda mi atención se vuelca a eso, me arraigo en esta actitud negativa y entonces sigo sufriendo. Por eso la actitud disfuncional es una actitud que merece trabajarse. ¿Cómo se integran estas actitudes? Bueno, la actitud se va a integrar por 3 sistemas: sistema de pensamientos, sistema de creencias y sistema de valores. Entonces, si yo tengo esta actitud de, por ejemplo, de negación, no estoy de acuerdo con haber perdido, estoy sufriendo porque mi hijo murió y murió hace 10 años ya, aunque tengo a mis otros hijos y a mi esposa, tengo esta actitud de negación, no lo puedo creer y pienso cosas. Este sistema de pensamientos es un flujo, en este caso en mi mente, porque los pensamientos se escuchan. Y entonces me digo cosas como, no lo puedo creer, no es cierto, porque a mí yo no me merecía esto, mi hijo era súper bueno, esto no se vale, ¿por qué no se murió el hijo de alguien más? Tanta gente mala que hay. Y entonces todo el tiempo me estoy repitiendo pensamientos que arraigan mi actitud de negación. No lo puedo creer, no lo puedo creer, esto no puede ser. Y entonces estos pensamientos regresan una y otra vez, una y otra vez. Tengo un sistema de creencias que son, así como los pensamientos vamos a tener, que son convicciones racionales, estoy convencido de que eso es, y entonces lo vuelvo en palabras, lo racionalizo y digo, las cosas no debieron haber sido así. Mi hijo no merecía morir. Luego tenemos este sistema de creencias, y entonces en este sistema de creencias van a ser estas certezas intuitivas. Y como son las certezas intuitivas, van a generar esta parte en donde yo tengo una convicción porque yo llegué a esa conclusión, mis creencias van a fortalecer mi actitud. Piensa, valora ciertas creencias que tienes arraigadas desde hace tiempo que fortalecen tu postura frente a algo, frente a alguien. Entonces, si yo creo que la muerte de mi hijo fue injusta y que debió haberse muerto cualquier otro, yo toda la vida voy a ver, cada que sé de otras personas, decir, ¿por qué, por ejemplo, no se murió ese que hace mal en lugar de mi hijo? Entonces siempre voy a estar creyendo que otras personas sí merecían morir, pero no el mío. O voy a creer que la vida fue injusta conmigo, la vida, Dios, las circunstancias, lo que yo crea, y entonces voy a decir, no me lo merecía, no sé por qué, no se vale, yo creo que esto es injusto, yo creo que esto no debió haber sido así, yo creo que esto jamás debió pasar, yo creo que voy creyendo muchas cosas, es una certeza. Y como yo tengo esta certeza, me aferro a mis creencias. Y estas creencias van a arraigarme en esa actitud disfuncional. Y voy a tener un sistema de valores que son las preferencias afectivas. Los valores tienen una característica muy especial y es que yo los valoro, es decir, tienen un valor, tienen una utilidad para mí. Los valores, por ejemplo, universales, sirven a la sociedad.
que haya justicia nos permite que todos podamos vivir en un entorno equilibrado, armónico, sano, que haya conciencia, que haya humildad, que haya verdad, que haya respeto. Son valores que a todos los seres humanos en convivencia nos sirven. Pero todos tenemos escalas que van a priorizar de forma distinta los valores. Y entonces yo puedo valorar la familia. Oye, que la familia es importantísima. Yo tengo una preferencia afectiva por mi familia encima de todo lo demás. Y como valoro a mi familia y perdí a mi hijo, entonces me arraigo en la negación de haber perdido a mi hijo porque la familia es lo más importante. Yo puedo valorar, por ejemplo, la vida. Y entonces, como valoro mucho la vida y digo, uso este ejemplo de la cuestión del hijo, tengo una historia cercana de una familia que perdió a su hijo a los 9 años atropellado. Y entonces, la cuestión del sufrimiento, pero también de los hijos que quedaron. Por ejemplo, en esta cuestión del valoro la vida. Y pues la vida de mi hijo es sagrada. Y entonces, como se perdió, pues se rompe ese valor. Valoro, por ejemplo, puedo estar valorando la convivencia, puedo estar valorando el vínculo, puedo valorar la integración familiar. Entonces, yo puedo decir, ¿cómo es posible que valores que son positivos arraigan una conducta disfuncional? Y es porque yo los utilizo como el argumento para mantenerme en esa conducta. ¿Tienen un problema mis valores? No, pero los agarro, por decirlo así, del pretexto para mantenerme sufriendo. Entonces, cuando le dices a una persona, es posible trascender la pérdida de tu hijo. Estoy hablando ya de puntos de fricción extremos, no solo de pequeños duelos, de duelos, microduelos o duelos sutiles, sino de duelos centrales. Es posible trascender la pérdida de tu hijo. Entonces, ahí la persona dice, ¿cómo? Pero si para mí mi familia es lo más importante y perdí a alguien de mi familia, ¿tú me estás diciendo que no es importante? No, te estoy diciendo que es posible convertir la pérdida de tu hijo en un crecimiento, en una expansión de tu ser. Y es posible, he tenido el privilegio de ver personas que lo han logrado. Es muy curioso, yo, como les mencionaba Daniel al inicio de la conversación, trabajo como tutora acompañando la formación profesional de semiólogos que están en ciernes, ¿no? de personas que están estudiando esta certificación de semiología. Y las últimas asignaturas son acerca de comunicación, se preparan para estar compartiendo cursos, talleres, conferencias. Y en esta asignatura que acaba de terminar de los que están por graduarse, 2 de mis alumnas trabajaron acerca de la parte del duelo, porque ambas habían perdido una un hijo y otra 2 hijos. Y para mí fue una inspiración muy interesante de ver cómo son un ejemplo viviente de que este tipo de pérdidas, una pérdida central, se pueden trabajar, se pueden procesar y se puede convertir la pérdida en ganancia. Porque además son grandes mujeres que son un ejemplo y una inspiración para demostrar que existe esta posibilidad de resiliencia frente a pérdidas muy grandes. Y no es que no valoren a su familia, pero esta estructura de valores va a poder acomodarse para que afiance una conducta funcional. En esta actitud disfuncional, al centro del triángulo podemos poner cualquier actitud, la negación o la irritabilidad o la frustración o la incomunicación o cualquier actitud que sepas que te está mermando en tu calidad de vida y que te está generando emociones negativas. Y entonces, ¿cómo opera? Tú puedes en una hojita dibujar tu triángulo, escribir la palabra de la actitud disfuncional al centro e ir escribiendo qué pensamientos, qué creencias y qué valores tienes en torno a esta actitud disfuncional. ¿Por qué es útil observarlos? Porque muchas veces no nos percatamos. A final de cuentas, creencias y valores se traducen a palabras, así que si te equivocas no te preocupes. Todo se termina traduciendo a pensamientos. Pero llena tu triangulito y observa qué cosas te dices en torno a la pérdida, porque a partir de ahí va a ser posible hacer la transformación. Si yo me digo, yo nunca voy a ser capaz de superar la muerte de mi hijo, así será. Tú te estás dando una instrucción a través de tus creencias, como yo creo que nunca voy a ser capaz de superarlo. Yo repito esos pensamientos constantemente y mi actitud de negación se arraiga una y otra vez. Jamás voy a salir de ahí. Jamás voy a salir de ahí porque yo me estoy diciendo que no puedo salir de ahí.
Por lo tanto, no voy a encontrar ni la energía ni el camino para seguir, para salir adelante. ¿Por qué tengo que elaborar o explorar primero mi actitud disfuncional? Porque una vez que yo comprendo esta actitud disfuncional, entonces puedo ver cómo puedo darle la otra cara, la cara de la conciencia a esta actitud. Entonces, ya quiero salir de la actitud de la negación. Estoy sufriendo, la paso mal, estoy disminuyendo mis vínculos con las personas que sí quedan, estoy mermando mi salud, están viniendo consecuencias variables que me están haciéndola pasar peor. Y quiero cambiar a una actitud mucho más funcional, una actitud, por ejemplo, de aceptación plena. Y entonces aquí viene el trabajo. Yo hago el triángulo de las actitudes con la actitud que quiero construir. Y entonces, igual puedo hacerlo en una hoja. Al centro del triángulo escribo la palabra aceptación. Puedo ponerlo así, aceptación plena, que es una de las respuestas más interesantes frente al principio de realidad que una persona puede tener. Y entonces pongo actitud. Y ahora sí te preguntas, ¿qué pensamientos yo tendría que incorporar para arraigar la actitud de la aceptación plena? Y entonces puedo ir creando pensamientos que me permitan construir esta aceptación. Por ejemplo, las cosas pasan en el mejor momento. Estoy pleno, completo. Tengo la posibilidad de disfrutar mi vida cotidiana. Mi vida de hoy en día es una celebración de los que hoy ya no se encuentran conmigo. Honro la existencia de los seres que amo. Me acerco a las personas que están conmigo. Lo digo mucho en el ejemplo que les di respecto a una persona que pierde un hijo y tiene todavía el vínculo con la familia, pero puede aplicar para cualquier cuestión, para objetos, para lugares, para personas, para procesos, para creencias. La parte es, yo perdí algo de la vida cotidiana, pero la vida cotidiana sigue significando muchas cosas. Sigo teniendo muchas razones por las cuales continuar. Y esas razones me permiten arraigar nuevos pensamientos, también nuevas creencias. Creo que merezco ser feliz. Creo que merezco superar la pérdida. Creo que merezco transformar mi emoción. Creo que soy capaz de salir adelante. Creo que tengo la fuerza necesaria para hacerle frente a la pérdida. Creo que tengo las herramientas o tengo las posibilidades para vivir una vida plena. Si seguimos vivos, si seguimos encarnados, sean los motivos por los que sea que estemos viviendo en este mundo, es porque estoy invitado a vivir una vida plena. Y por lo tanto, con pensamientos que arraiguen una nueva actitud y creencias que arraiguen una nueva actitud, yo voy a reacomodar también los valores. Y entonces, fíjate, toma un sentido distinto. Yo puedo seguir valorando a la familia. Y como valoro a la familia, no solo tengo esta cuestión de, como valoro a la familia, me quedo sufriendo por mi hijo. Es como valoro a la familia, me entrego con todo mi ser a los vínculos familiares que aún conservo. Como valoro la vida, entonces honro la vida a través de mi disfrute y de mis actitudes. Como valoro mi presencia, valoro mi capacidad de disfrutar, valoro la honestidad, la transparencia, la paz interna. Entonces, esos valores, esa escala que agarra una nueva fuerza, va a permitirme integrar nuevas creencias e integrar nuevos pensamientos. Cuando yo introduzco la convicción de que los vínculos no se terminan, solo se transforman, entonces voy a abrirme a las posibilidades de transformarlo. Oye, pero llevo muchos años sufriendo. Sí, pero necesitamos empezar a abrir la puerta. Un vínculo que no se ha resignificado es un vínculo que se transformó hace años y que hoy en día me sigue generando sufrimiento. Es un vínculo que merece un nuevo significado. Y para construir nuevos significados necesito ir incorporando una nueva actitud que me permita trascender, convertir la pérdida en ganancia, es decir, transformar mi actitud frente a la pérdida para comprender que los vínculos no se terminan, solo se transforman. Entonces, exploro mi actitud disfuncional, esa que me está haciendo sufrir, y
le pongo al frente la actitud funcional, la nueva actitud que quiero incorporar. Tenla a la mano, tenla visible. Yo siempre les recomiendo que lo hagan arrastrando el lápiz, porque a veces cuando empezamos a escuchar nuestros pensamientos de nunca voy a dejar de sufrir, nuestra conciencia empieza a crear otros pensamientos. Por ejemplo, ya estás listo para soltar. Te mereces seguir adelante. Por amor también esos vínculos que se pierden, sobre todo los vínculos interpersonales suelen ser duelos centrales, es por honrar ese vínculo con esta persona, yo celebro la vida avanzando, creciendo, expandiéndome, viviendo en una perfecta armonía, en una perfecta plenitud. Entonces, yo voy cuando, lo que les decía, creencias y valores se transforman en pensamientos que yo repito una y otra vez. Cuando me cacho en mis pensamientos disfuncionales, en ese momento, a través de mi manejo de mi foco atencional, es decir, de donde estoy, en lo que estoy pensando, yo salto a pensamientos que son mucho más funcionales, que ya los tengo además declarados, escritos, observados, comprendidos, y entonces yo empiezo a decirme un discurso distinto. Porque lo que sucede con la cuestión de la pérdida y de la ganancia va a ser la historia que yo me voy contando. Si yo creo que jamás lo voy a superar, jamás lo voy a superar. Porque yo me repito una y otra vez, esto es insuperable, esto no es posible volverlo a vivir, esto no lo voy a lograr atravesar, no tengo la posibilidad. Yo construyo esa historia que yo me estoy creando. Pero si yo empiezo a construir una nueva historia, yo avanzo hacia esa nueva historia, avanzo hacia ese nuevo discurso y empiezo a transformar el significado. Y entonces voy a ir convirtiendo la pérdida de ese vínculo en una ganancia. Mi conciencia crece, mis vínculos se fortalecen y yo soy capaz de darle una nueva carga significativa a ese vínculo. Y entonces, cuando yo recuerdo a esa persona, es una celebración. El primer ejemplo que les decía del niño que fue atropellado a los 9 años. Y hoy en día tengo el privilegio de ver a su familia y de escucharlos hablar acerca de él y de cómo hubiera sido y de cómo sonríen respecto al tema de las cosas que hizo en su tiempo de vida. Y es un deleite ver cómo esa familia ha crecido, ha trascendido la pérdida, la ha convertido en ganancia y siempre que evocan a su hermano, al hijo, es una celebración, es una alegría, es un homenaje al ser humano que fue, aunque durara 9 años de vida, 9 añitos que vivió esta criaturita. Este esquema, ahorita antes de pasar a la siguiente parte de preguntas y ya el cierre, dice, síntesis conceptual de la resiliencia narrativa personal, que es un poquito acerca de lo que les mencionaba hace unos minutos de cómo me voy contando la historia. Yo tengo una situación inicial. Por ejemplo, vivo en casa con mis hijos. Yo tengo el factor de cambio, es la crisis, es lo que ocurre, es el punto de fricción. La muerte, la pérdida, la ruptura, el desempleo, lo que se rompe, lo que se acaba, lo que cambia. Ese factor de cambio va a generar una crisis interna, va a generar un cuestionamiento que nos va a llevar a una situación inicial modificada. Por ejemplo, en el caso de la familia vivíamos todos juntos, entonces, los papás, los 5 hijos, viene la muerte del hijo y entonces ahora tenemos esta familia en donde están mamá, papá y los 4 hijos. Dependiendo de cómo yo vivo esta crisis y cómo yo le hago frente, la situación inicial modificada va a ser una evolución o una involución. Es decir, si yo le hago frente a la crisis desde mi conciencia, con una capacidad de hacerle frente a la pérdida y con una disposición de realizar este proceso de duelo para salir fortalecido de la experiencia, voy a llegar a la evolución. Si yo vivo la experiencia de crisis desde el enojo, la frustración, la negación por hacerle frente a esta pérdida y me quedo con este duelo atorado o me quedo con este resentimiento o con esta negación de esto no puede sucederme, entonces voy a estar en la situación inicial modificada, pero involucioné. La vida no es estática, la vida es dinámica. Nuestra conciencia siempre se está transformando. Y entonces, si no estamos evolucionando, estamos involucionando. ¿Por qué la evolución o la involución son importantes?
porque la evolución genera plenitud y la involución genera sufrimiento. A nadie que le preguntes, oye, ¿te gusta sufrir? Te va a contestar, claro, me encanta sufrir, soy súper feliz sufriendo. Generalmente las personas vamos a decir, no, no quiero sufrir, quiero vivir una vida plena, quiero vivir una vida en paz. Sin embargo, vamos construyendo todas las circunstancias para vivir sufriendo. Y entonces ahí tenemos esta involución, porque yo sigo, por ejemplo, atrapado en mi duelo y entonces involuciono. Porque como estoy dándole vueltas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ese sufrimiento, ahí me quedo encapsulado y entonces no evoluciono. Pero si yo le abro los brazos a nuevos significados de ese vínculo se ilumina, se transforma, yo sigo siendo yo. No me da amnesia, yo sigo honrando a mi hijo o a mi papá o a mi trabajo que perdí. Lo sigo honrando, tengo una nueva relación con ese vínculo, pero hoy en día mi conciencia expandió, yo crecí, yo evolucioné y por lo tanto vivo una mayor paz interna. Y cada que viene a mi mente ese proceso de pérdida, también evoco el proceso de duelo que elaboré y cómo convertí ese significado en un significado que hoy en día me vuelve una persona más plena, más fortalecida, más valiente, más libre, más en paz, más resiliente. La resiliencia no solo significa aguantar el fregadazo, no solo significa resistir el golpe o ir atravesando la crisis, sino salir fortalecido, empoderado de la circunstancia de crisis, del factor de cambio. Es decir, pude atravesar la crisis y pude convertir esa pérdida en ganancia, pude fortalecerme, pude impulsar mis capacidades de respuesta para que cuando yo llego a la situación inicial modificada, yo sea una mejor persona, yo sea una mejor versión de mí misma o de mí mismo, yo haya crecido en capacidad de respuesta. Y la próxima vez que la vida me haga frente con una pérdida, y la vida siempre está llena de pruebas, de crisis, de experiencias en donde se terminan los ciclos, yo voy a tener mayores herramientas de respuesta frente a eso que me está poniendo a prueba. Entonces, aquí quiero que hagamos un corte por si hay algunas preguntas para antes de pasar a nuestro cierre. Ya tenemos abierto el chat, amigos, por cualquier pregunta. En lo que llega, Nana, yo quisiera hacer una pequeñísima reflexión en torno a lo que tú comentabas. En algún momento mencionaste la cultura del sufrimiento y yo me quedé pensando si esa patita del triángulo que tiene que ver con las creencias está impactado por esta cultura, dado que, por ejemplo, si pierdo a un familiar y no me duele, hasta me siento mal, como que creemos que tenemos que sufrir, ¿no? Buenísima, buenísima pregunta y justo totalmente válida, porque, bueno, nosotros acá en esta cultura más occidental estamos muy condicionados a que la pérdida se tiene que sufrir y pasar como si no hubiera posibilidades de salir de ella. Y hay otras culturas que observan la pérdida como una celebración, muy especialmente el tema de la muerte se observa como una expansión, como una liberación independientemente de las creencias filosóficas, espirituales y religiosas de cada persona. Pero es ahí en donde, como yo traigo ciertas creencias sociales, pues más me obligo a tener esta actitud disfuncional que me arraiga en el sufrimiento. Y entonces tienes mucha razón, Daniela. Hay veces personas te dicen, ¿y cómo estás? Y la persona está bien y las personas te dicen, pues qué raro. Mira que tuve una vez una experiencia ocurrió que dos personas que yo conozco perdieron a alguien, murieron, y casualmente los velaron en el mismo lugar. Entonces fuimos a verlos. La primera muerte fue la muerte del cuñado de una amiga. Era un señor mayor con una enfermedad que ya tenía de 5 o 6 años, que se fue deteriorando su salud hasta llegar al tema de su eventual muerte. Y la familia estaba muy desconcertada, estaban muy fuera de sí, estaban con mucho sufrimiento y recuerdo que, pues, que gritaban, esta expresión de no es justo, porque a él era un buen ser humano, no lo podemos creer. Entonces las personas que estaban ahí estaban en una actitud de sufrimiento bárbaro, fue muy triste verlos y bueno, pues nos despedimos, dimos el pésame, el abrazo y pues nuestra
nuestra energía y nuestra presencia con ellos para poder atravesar la experiencia. Pero me llamó mucho la atención porque cuando entramos a la otra sala, quien había muerto fue la hermana de una amiga. Y esta hermana de mi amiga murió de 30 años de un paro respiratorio. Una chica súper sana, súper linda, feliz, en la flor de su juventud, que un día estaba perfectamente bien y al otro día se fue. Y entonces a mí me llamó la atención justo la actitud. La familia de mi amiga es una familia muy religiosa, es una familia católica, y entonces lo menciono por lo que me comentaron los papás. Cuando llegamos a abrazar a sus papás, los papás nos abrazan y nos dicen, gracias por estar aquí, mi hija los quiso mucho, yo sé que ustedes también a ella, y nosotros estamos muy tristes, pero estamos agradecidos porque Dios nos prestó a nuestra hija 30 años. Y entonces, gracias por acompañarnos. Yo los veía que estaban tristes, llorando, pero también con una capacidad de hacerle frente a la pérdida de su hija admirable. Para mí fue una de las primeras experiencias a las que yo pude observar cómo podemos tener distintos tipos de respuesta. Ambos estaban viviendo una pérdida, la muerte de un ser amado. En el primer ejemplo era una muerte monitoreada, ya había pasado tiempo en donde venían experimentando este anuncio de la pérdida y cómo se vivió desde la cultura del sufrimiento, porque tú tienes que sufrir, te tienes que desgarrar las vestiduras porque si no, no quieres a la persona. Y un otro ejemplo en donde dices, claro que hay tristeza, se cerró un ciclo muy significativo para mí. ¿Qué más significativo puede haber que unos papás que aman a su hija y que tienen un vínculo hermoso, amoroso, sano? Y sin embargo, frente a la tristeza, tener esta gran elegancia espiritual de decir, te amo y te suelto. Nada ni nadie me pertenece y no le pertenezco a nada ni a nadie. Para mí fue un ejemplo muy sorprendente, pero a la vez hoy en día, pues que me hace mucho sentido respecto a cómo podemos tomar la actitud frente a la pérdida. Muchísimas gracias, Ana. Mira, Sonia dice, creo que en estos tiempos de pandemia el encerramiento nos ha generado distancias y creado pérdidas que no son de fallecimiento, sino de amistades. Así es. De hecho, puse el ejemplo de lo de la muerte, que suele ser algunos de los puntos de fricción más extremos, porque es este sentido de no vuelvo a ver a la persona y entonces ya no puedo nunca más tener la relación, pero hay todo tipo de pérdidas. Por ejemplo, en este caso de las pérdidas de las amistades, entra dentro del marco de las pérdidas interpersonales, que no necesariamente es con muerte, es un divorcio, es el término de una amistad, es el hijo que se va a vivir a otro país y ahora ya nos vemos una vez al año en lugar de una vez a la semana. Y esas pérdidas también se pueden ir procesando, también se hace el proceso del duelo. El proceso del duelo no solo es alguien se murió y entonces lo tengo que aceptar, sino es un proceso de aceptar las nuevas circunstancias y encontrar una forma de transformar creativamente la realidad tal cual es. Entonces, sí, mira que en estos tiempos de pandemia, Sonia, además hemos tenido pérdidas de vínculos interpersonales con muertes, pérdidas de vínculos interpersonales con el distanciamiento de amistades, pérdidas íntimas en la cuestión de la salud, pérdidas materiales por la cuestión de eh, negocios que han tronado, de pérdida de trabajo, pérdidas materiales con cuestiones también, por ejemplo, financieras, en donde la gente ha tenido que vender sus objetos o perder su carro, su casa. Entonces, en esta época como sociedad hemos vivido de todo tipo de pérdidas. Y nos podemos quedar clavados en el sufrimiento que me genera que la vida ya no es como antes. O, dado que estamos vivos, encontramos nuevos caminos para darle la vuelta de campana a la situación y entonces convertir la pérdida en ganancia y reinventarnos y transformarnos. Y entonces ya no solo sufro pasivamente los efectos de la vida cotidiana en donde me agarró y me golpeó por todos lados, sino además acepto la realidad tal cual es y encuentro la forma creativa de transformar mis circunstancias para una nueva circunstancia de realidad en donde la situación modificada, este, esta situación
inicial modificada sea un ámbito de evolución y no de involución. Pero sí, sí se han perdido amistades, salud, negocios, bienes materiales, la vida. Muy bien. Claudia dice, ¿por qué se confunde vulnerabilidad con debilidad o expresar los sentimientos con ser débil? Yo creo que eso tiene mucho más que ver con esta priorización social de lo racional frente a lo emocional. Tanto lo racional como lo emocional es indispensable. Son dos perspectivas que me permiten construir la visión de la vida cotidiana de manera muy significativa. Es decir, se requiere la racionalidad y se requiere la emocionalidad. Y se requiere la parte de motrices, la parte corporal. Pero socialmente se ha privilegiado el desarrollo material y por lo tanto se ha privilegiado la perspectiva racional. Y como no tenemos herramientas para lidiar con las emociones y no sabemos cómo observarlas, descubrirlas, asumirlas, expresarlas y liberarlas, nos asustamos. Las emociones, como les decía, es como el tema del dolor, es un síntoma, son avisos. La emoción te está diciendo, uy, aquí me gusta, se siente bien. Uy, acá, ojo, aquí duele y hay algo que trabajar. Y a veces cuando volteamos a ver las emociones, da tanto miedo porque no sabemos qué hacer con ellas, porque no se nos enseñó qué hacer con las emociones, que les huimos y las bloqueamos, como una de las preguntas que tuvimos al principio. Las niego, las escondo o no las proceso porque primero socialmente dicen, oh, qué débil eres porque estás llorando. Segunda, porque no sabemos qué hacer con ellas, aunque ya no las queramos negar, dices, hoy, bueno, pues sí me siento muy mal, pero ¿qué hago con esto? Y tercera, pues porque no tenemos pues las herramientas necesarias para hacerle frente a la parte de las emociones. El ser humano se fortalece en sus emociones y los distintos tipos de emociones solo son eso, distintos tipos de alerta para avisarnos cosas diferentes. Muy en especial el tema de la expresión de la emoción a través de las lágrimas es antinatural creer que llorar es negativo. Las lágrimas son parte de nuestros procesos fisiológicos e internos. Es tan curioso, pero cuando tenemos una emoción que nos embarga, y a veces no necesariamente es tristeza, las lágrimas salen por sí solas en casi todos los casos. Eso quiere decir que incluso fisiológicamente estamos diseñados para tener herramientas para expresar la emoción. Por ponerte un ejemplo, estamos fisiológicamente diseñados para dar un abrazo. Estamos fisiológicamente diseñados para soltar líquido a través de los ojos. La fortaleza de asumir tu parte emocional va a darte las herramientas para poder descubrir la emoción y a expresar la emoción y liberar la emoción. Las emociones negativas no son para guardártelas, son para descubrirlas, comprenderlas, soltarlas y continuar. Entonces, en el ámbito emocional se le da mucha fuerza a esta parte más práctica y racional, pero yo considero que es importante conciliar ambas perspectivas. No solo darle peso a lo emocional, no solo darle peso a lo más racional, sino vincularlas, sino son dos caras de la misma moneda. No sé si han visto estos memes de corazón y cerebro, que a mí me encantan porque parece que el corazón dice una cosa y el cerebro dice otra, pero cuando se empalman, cuando se dirigen hacia una misma dirección, es cuando realmente nos integramos. Es la estructuración de nuestra conciencia, poder alinear sensaciones, emociones, pensamientos, y ahí es en donde está la fuerza de nuestro ser. Excelente. Vanessa quiere saber al respecto de los cursos, pero eso se aborda al final, ¿cierto? Igual que tus datos de contacto y todo esto. Así es, sí, sí, con gusto, Vanessa. Y Clarisa pregunta, ¿qué relación existe entre el empoderamiento y la resiliencia o cómo se relaciona? Con la resiliencia, bueno, hay muchas perspectivas del tema del empoderamiento. Algunos aspectos de empoderamiento pues están creo mal entendidos porque es como si yo me empodero y yo me pongo por encima de los demás. No es esa la perspectiva. El poder empoderar a un ser humano es que pueda descubrir la fortaleza en sí, este poder interno que tienes para ser tú y compartir tu mejor versión hacia todos los demás. Y eso es una característica de la resiliencia, es decir, cuando yo soy resiliente, yo no solo soy capaz de hacerle frente a la crisis, sino además soy capaz de salir empoderado de esa crisis, es decir, de salir fortalecido, de salir en evolución, creciendo. Entonces, encuentro el poder en mí, pero al descubrir el poder en mí,
reconecto con la vocación universal de servicio. No me voy a adentrar mucho al tema de vocación, pero la vocación como llamado interno es mm, todos los seres humanos estamos llamados a hacer servicio a partir del amor incondicional para nosotros mismos y para los demás. Cuando una persona descubre ese poder que habita dentro de él, ese llamado interno es, yo tengo este llamado interno para hacer tal cosa y me lo prodigo a mí, me doy a mí esta mejor versión, pero a la vez emana esta mejor versión para los demás. Eso es empoderarse, eso es darle poder al ser humano, pero no el poder que me pone por encima de nadie, sino el poder que yo recobro de mi propio ser y entonces a partir de ahí elijo compartirme con los demás, comprendiendo que yo soy tú, que somos uno mismo, que estamos en este entorno en donde todo lo bien que yo doy se vuelve, todo lo mal que yo doy también se vuelve. Entonces, la resiliencia es una forma de empoderar al ser humano, pero desde sus capacidades de ser y no desde un malentendimiento en donde yo soy por encima de los demás, sino por encima de los demás sería un autoconcepto disfuncional, tratando de llenar algún vacío. Mil gracias, Analia. Mira, ¿te parece bien? Tenemos 4 preguntas todavía, pero para Ajá, que no se nos consume el tiempo, le damos continuidad a tu charla y dejamos las preguntas para el final. claro, con gusto. Bien, adelante. Gracias. Pues bueno, esta por cuestión del cierre es más una síntesis de lo que hemos hablado en este momento que de alguna cuestión más a profundidad. Miren este esquema, para mí me parece hermoso, es uno de mis esquemas favoritos de nuestro modelo y se los comento porque este fue nuestro inicio, la proyección del esquema maestro para nosotros, es decir, de una representación gráfica del proyecto de vida. Y este es pues la presentación de las posibilidades de la resiliencia. Todo nuestro proyecto de vida es una estructura profunda de resiliencia si nosotros así decidimos significarlo y construirlo. Tenemos vínculos que se van generando en todos los aspectos. Conocemos a personas en la vida social que después se vuelven familia, tenemos vínculos laborales que son parte de la vida social o que se vinculan con nuestra familia, en los ámbitos de salud que relaciona con la vida social, con el entorno laboral, con el entorno familiar. Es decir, las conexiones entre todas las esferas están multiplicadas, son redes afectivas de conexiones infinitas. Es decir, toda mi afectividad, porque mucho del tema de la pérdida está relacionado con la parte emocional, con la parte afectiva. Todo el tema de las redes afectivas van a fortalecerse a partir de estos vínculos de cohesión sanos. Es decir, si yo tengo vínculos de cohesión con los que yo trato de llenar mi vacío, cuando viene el cambio, siempre lo veo como pérdida y siempre voy a quedar atrapado en el sufrimiento. Pero cuando yo fortalezco mis vínculos de cohesión en plenitud, en armonía, fortalezco estas redes afectivas, todo mi proyecto de vida se convierte en una estructura de mucho mayor fortaleza interna, pero que además esa fortaleza interna se multiplica o se recrea a todo alrededor. Por eso dice esto, resiliencia, recreación del autoconcepto. Un autoconcepto disfuncional, así como lo dijimos de las actitudes disfuncionales, es un autoconcepto que está desfasado de sí mismo. Es un autoconcepto que me va a generar emociones negativas, el no poderme ver como realmente soy. Pero cuando yo tengo una recreación del autoconcepto, cuando me doy cuenta que yo soy yo, que tú eres tú y que tengo un vínculo de cohesión contigo, pero repito, que nada ni nadie me pertenece y que no le pertenezco a nada ni a nadie, entonces ahí esos vínculos de cohesión se fortalecen. Es decir, yo puedo tener este vínculo con mi carro, en donde me encanta mi coche, disfruto mi carro, me lleva a todos lados, lo cuido porque es el vehículo que me traslada a mi trabajo, a mis actividades, a mis vacaciones. Tengo este vínculo de cohesión en donde como tengo un buen trato con mi coche, esta afectividad que puedo tener, lo vivo desde el amor, no desde el apego. Entonces, si me roban el coche, pues lo suelto, hago el trámite necesario
hago el proceso de duelo porque perdí el carro y continúo. Pero si yo me apego, pues me quejo, sufro, lloro, no puedo superar que me robaron el coche, me quedo atrapado en esa pérdida y entonces ahí es cuando ya no estoy construyendo esta resiliencia. Esa cuestión de la pérdida del coche puede ser una cuestión de un distanciamiento con una amistad, puede ser la cuestión de un cambio del lugar, puede ser la pérdida de un ser querido a través de enfermedad y muerte o a través de una ruptura del vínculo, pero la gran diferencia entre sufrirlo o vivirlo en paz va a tener que ver con la construcción de nuevos significados. La resiliencia es una recreación del autoconcepto porque el autoconcepto que es esta relación yo conmigo, yo con los demás, se transforma a partir de la actitud que yo tengo conmigo y con los demás. Si esta actitud es funcional, todas las redes afectivas se fortalecen, todos los vínculos de cohesión se intensifican y yo vivo cotidianamente esta resiliencia. Por eso dices que es una estructura profunda, porque no solo es una actitud de 3 minutos, sino arraigo esta postura de resiliencia frente a todos los hechos de mi vida cotidiana. La vida nos pone a prueba de todas las maneras y siempre estoy preparado, porque el que no está preparado para todo, no está preparado para nada. Perdón. Entonces vamos a tener que esta estructura profunda de resiliencia no solo es una actitud de 2 minutos o no solo es algo que yo voy a armar frente a un duelo, sino una postura cotidiana, yo frente a mí, observándome como una persona resiliente, capaz de convertir la pérdida en ganancia, y yo frente a todo lo demás, frente a todas estas redes afectivas, en la salud, en el trabajo vocación, en la familia y en la vida social, en donde vivo intensamente cada uno de mis vínculos y a la vez me desapego, a la vez lo suelto. Sé que todo se puede perder, pero que yo soy capaz de transformar ese significado de la pérdida y que cuando yo logro transformar el significado de la pérdida, en ese momento yo abro las posibilidades de desarrollar mi conciencia, es decir, de crecer como ser humano. Y el que crece vive en paz interna, vive en expansión, vive en plenitud. Si tenemos este proyecto de vida, sigo proyectándolo en el presente, sigo construyéndolo hacia el futuro, sí van a venir frente a estos vínculos de cohesión las pruebas de las pérdidas, ya sean materiales, interpersonales o íntimas, es decir, materiales con objetos, interpersonales con otros seres humanos, íntimas con los vínculos que yo tengo con lugares o con procesos o conmigo mismo, con, por ejemplo, la salud. Eh, y vamos a tener que puedo mantener una gran resonancia significativa, una gran vínculo de cohesión, pero que yo elijo construir a partir de, dependiendo del tipo de duelo, una actitud funcional que me permita trascender la pérdida y convertir esa pérdida en ganancia, para que una vez que se transforme esta situación inicial a una situación modificada, yo evolucione y no involucione. Cada uno de nosotros está llamado a integrar esta estructura profunda de resiliencia en donde cada día todos somos los grandes sobrevivientes de nuestra propia historia. La vida no está exenta de pruebas. La vida es tan abundante que te va a probar de todas las maneras posibles, que cuando resuelves una cosa ya te presentó otras 2 o 3 más. Ese es el gran privilegio de los seres humanos. Siempre estamos hechos para hacerle frente a cualquier crisis, problema y problemática que se presente. Pero esa construcción no solo se hace cuando viene el cuestionamiento de la vida cotidiana, sino que cada día nos construimos como seres completos que somos capaces de hacerle frente a lo que venga, pero sin perder de vista estos vínculos de cohesión que van a fortalecer mi vida, que van a fortalecer las redes afectivas y que me van a llevar a un ámbito de armonía y de plenitud de ser, manteniéndome siempre en expansión. Y pues con esto cerramos la temática de la resiliencia como una capacidad para poder transformar la pérdida en ganancia, en crecimiento, en expansión.
Excelente, muchísimas gracias, mi estimadísima Ana Lilia. Tenemos abierto nuevamente el chat para planteamiento de preguntas, aunque ya tenemos unas pendientes. Nosotros. ¿Te parece bien si abordamos lo de los cursos? ¿Vas a impartir algún curso? ¿Cómo te contactamos? ¿En dónde podemos saber más sobre este tema? Podemos saber más. Yo tengo cursos de semiología con una compañera, colega también, Tania Coria, y abrimos otra vez un curso uno, porque en realidad siempre se recomienda para las personas que vayan tomando los cursos en orden, ya saben, curso uno, dos, tres, hay quien siempre quiere brincarse. Traemos ahorita un grupo con el que estamos trabajando el curso 6, que es Semiología de la Felicidad. Entonces, en unos 3 meses aproximadamente estaremos abriendo otra vez curso uno. Pero sé que hay personas que están interesadas en no esperar y ya tener como acceso a esta información. Entonces, ustedes pueden encontrar información sobre cursos en línea directamente con mi maestro, que es Alfonso Ruiz Soto, que son cursos que ya están pregrabados. Les voy a poner la página aquí en el chat para que puedan acceder a más contenido de la corriente de semiología de la vida cotidiana y también a los cursos en línea. Esto respecto a los cursos. Para la parte de... muchísimas gracias. Perdón, gracias, Daniel. Si no me di cuenta que lo puse directo. Para la parte de buscarme personalmente, aunque no tengo tanto contenido en Instagram, ustedes pueden buscarme en Instagram como Ana Lilia Jaramillo y escribirme algún mensaje a través de Instagram y con todo gusto les voy a contestar. Lo veo diario. Ana Lilia, Jaramillo. Déjenme, se los anoto acá. Ahorita sí lo voy a poner completo para que me puedan encontrar y con gusto si me mandan un mensajito por Instagram, les contesto inmediatamente para toda la parte de talleres, conferencias y consulta individual, trabajo consulta individual de pareja y de familia. Entonces, pues será un placer también trabajar con ustedes en este sentido. Muy bien, que por cierto, amigos, no sé si estuvieron al pendiente al inicio, ella es consultora y comunicadora, es decir, charlas como esta, ya nos está comentando, pero también das consulta de manera personalizada, ¿cierto, Analia? Así es, es una consulta individual con enfoque terapéutico y el objetivo, que es lo que platicábamos al inicio, es que la persona pueda conocerse, transformar sus significados y elevar su calidad de vida, mejorar su vida cotidiana y que incremente su paz interna. Mil gracias. Amigos, de momento cerré el chat solamente para que tengan ahí como últimos mensajes los datos para que puedan conocer más de semiología. Pero aquí tenemos a Sonia que nos preguntaba, ¿podrías hablar sobre las pérdidas que no son relacionadas con fallecimiento? Especialmente estoy interesada en cómo superar rompimientos de confianza, de amistades. Muchas gracias, Sonia. Aunque utilicé el ejemplo del tema de lo de la muerte, porque puede ser como el tema drástico y muchas veces pensamos que solo las pérdidas que son centrales son significativas y las pérdidas que son más sutiles o microduelos no son tan importantes. En la cuestión de la transformación de actitudes, por ejemplo, en este caso que es la herramienta que hoy les compartí, aunque puede haber muchas otras herramientas, tenemos muchas otras herramientas, aplica para todo tipo de pérdidas. ¿Qué va a suceder frente a cualquier pérdida? Una pérdida menor, una pérdida intermedia, una pérdida mayor. En este caso, por ejemplo, la pérdida de confianza de una amistad, se puede transformar el tema de la actitud. ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, no sé si sea el caso específico. Una disculpa que ando con un poco de resfriado. La cuestión cuando alguien traiciona nuestra confianza y es un vínculo cercano. Y entonces la persona dice, no puedo confiar más en ti, pero no sé si transformar el vínculo, perdonarla, no perdonarla, dejar de ser su amigo o demás. Al final, quien elige qué va a suceder con ese vínculo es la persona siempre. Y siempre hay maneras distintas de resignificar ese vínculo. Como les comentaba, los vínculos no se destruyen, solo se transforman. Es decir, los vínculos van a significar para ti lo que tú elijas que signifiquen.
Tú puedes decir, esta persona era muy amiga mía, traicionó mi confianza, pero le quiero dar una oportunidad. Y entonces, a partir de del cambio de actitudes, yo decido incorporar una actitud del perdón, una actitud de la confianza, una actitud de la aceptación, y se puede empezar a tomar una conducta distinta frente a esta persona. O puedes decir, yo quiero perdonar a la persona, pero ya no quiero seguir conviviendo con esta persona, porque distingo que la presencia de esta persona en mi vida cotidiana no suma ya a lo que yo soy y prefiero mantener una distancia. Y se vale. Y te perdono. El que es capaz de comprender es capaz de perdonar. El que es capaz de comprenderse es capaz de perdonarse. Y te perdono porque el perdón no es para el otro, el perdón es para mí. Si yo no perdono, el rencor es un veneno que se toma uno pensando que le hace daño al otro. Entonces, si yo no te perdono, yo me estoy tomando ese veneno. Nosotros hacemos esta analogía de me estoy clavando el picayelo. Si yo no te perdono, yo me clavo el picayelo, yo me lastimo a mí misma o a mí mismo. Pero si yo te perdono, yo me libero de ti. Y yo me quedo libre y te dejo libre. Y ya no soy esclavo del rencor que te tengo y entonces elijo mantener mi distancia o volverme a acercar a ti. Pero el significado, quien vive el significado de eso que ocurrió, soy yo. Y yo puedo elegir darle un nuevo significado a esa situación, independientemente de la conducta que yo tome. Esto, por ejemplo, para el tema de parejas, cuando hay cuestiones de traición, engaño, mentira, infidelidad, que es un tema amplísimo porque ningún caso es el mismo. Las personas siempre pueden decidir lo que sea, mantenerse cerca, mantenerse lejos, mantenerse más o menos cerquita, hacer pruebas, no hacer pruebas. Todo es posible, pero siempre a mí me gusta mucho hacerles esta pregunta. ¿Desde dónde quieres vivirlo? ¿Desde el amor o desde el miedo? Desde el amor crece tu ser y compartes ese ser expandido. Desde el miedo, tú regalas tu imaginario, te mantienes en sufrimiento y también haces daño a otras personas. Las pérdidas de vínculos significativos, por ejemplo, en amistades, se resignifican igual que cualquier otro tipo de pérdida. Yo soy quien transforma esa pérdida en ganancia a partir de los nuevos significados que soy capaz de construir de este vínculo de resonancia significativa. Y entonces me puedo acercar o me puedo distanciar, pero yo proceso este cambio de circunstancia. Y entonces, la noción de perdón es indispensable en cualquier circunstancia y puedo elegir acercarme, puedo elegir alejarme. Ambas son válidas en función de lo que tú anheles. Siempre es importante conectar con el anhelo personal. Espero haber respondido un poquito más. Gracias, Ana Lilia. Fíjate que también hay muchísimas felicitaciones. Adriana Arcos, Gracias. excelente charla, increíble ponente, maravilloso aprendizaje. Gracias por compartir. Muchas Tenemos gracias, aquí a Adriana. Carlos que dice, excelente ponencia, Ana Lilia. Gracias, saludos desde Puerto Vallarta. Gracias, Charles Carlos. dice, muchas gracias, increíblemente me siento más sano y resiliente. Ay, qué bonito. Claudia dice, semiología de la vida cotidiana es una estupenda opción para desatorarnos los problemas de la vida. Sumamente recomendable. Muy bien por él, Sevier, al presentar esta temática. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gaby, que estuvo muy participativa, dice, muchas gracias por las herramientas brindadas y respuesta a las preguntas. Excelente día. Alma Rosa, Irene, Patricia, Irma. Vamos, ya no terminaría yo de leer y tenemos todavía por aquí algunas preguntitas. Se Muchas nos está gracias. consumiendo el tiempo, no queremos quitarle mucho tiempo a Ana, entonces un par de No te preguntas. preocupes. Lorena dice, ¿qué hacer cuando mi actitud es funcional para mí y mi superación personal, pero para mi familia no? Ay, es una gran, gran pregunta. Nuestro maestro dice que como el gran reto, no recuerdo exactamente la palabra, pero está en encontrar el equilibrio entre la ética personal y la moral pública, es decir, entre lo que es bueno para mí y lo que es bueno para los demás. Y ese equilibrio es delicado, porque a veces yo puedo decir, esto está increíble para mí, pero mi familia se opone. Y se requiere mucho el tema de trabajar con la parte interna, con la parte de nosotros, para poder regalarle a las personas la mejor versión. Miren que antes de iniciar la conferencia de hoy, estaba teniendo una consulta con una chica que platicábamos precisamente acerca del vínculo con su mamá y de cómo había estado todo el tiempo tratando de agradarla y de generar como lo que ella tenía. La mamá tiene una expectativa de ella y cómo ella tratando de alcanzar esa expectativa, pero no importa cuánto hiciera, no alcanzaba nunca la expectativa. Y entonces, ella al estar enfocada en cubrir
la expectativa de la mamá, le regalaba su peor versión a su mamá y por lo tanto a ella misma. Es muy importante conectar con el anhelo de plenitud de ser. Para nosotros, cuando hablamos de la perspectiva del amor, lo llamamos como el anhelo de plenitud de ser. Es decir, no solo estamos hablando de flores y corazones y, ay, qué bonito, te amo, tan, tan, sino que cada ser humano está llamado a ser. Y entonces hay un anhelo, un impulso interno que siempre me lleva a buscar esta plenitud, al que yo sea mi propio ser. Ese es el amor, el anhelo de plenitud de ser. Y tiene un camino y tiene sus formas y tiene sus expresiones. Cuando yo voy en contra de quien soy, caigo en mi imaginario. Y ese imaginario, esa estructura de la falsa personalidad, aquella que creo ser pero no soy, esa es una versión medio chueca de mí. Y eso, si yo desde aquí me vinculo con los demás, por agradar, por completar, por llenar mis vacíos, yo me mantengo en el ámbito de sufrimiento y genero sufrimiento en los demás. Porque ¿cómo va a haber una multiplicación de amor si yo te regalo lo que son mis fragmentos, mi peor versión? Ahí no hay crecimiento ni para mí ni para ti. Ahí no hay posibilidades de darte mi mejor versión. Frente a esta situación, la invitación siempre es a que tú seas tú y que encuentres las maneras más amorosas de compartir tu ser con aquellos que amas. Todos venimos cargando nuestra huella de abandono, que es nuestro vacío interno. Todos venimos cargando un imaginario, todos tenemos un imaginario personal con el que nos comunicamos con los demás. Pero solo el arraigo de la conciencia nos va a permitir tratarnos de la mejor manera posible y compartir nuestra mejor versión a los demás. Y a veces requiere un trato muy pacífico, muy paciente. A veces requiere algo de silencio y compartir lo compartible. A veces requiere poner una distancia, marcar un límite. A veces requiere ceder y negociar. Esos límites con la familia son totalmente personales, pero jamás en contra de tu ser. Si cualquier vínculo implica que tú apuestes o pongas en riesgo tu verdadera esencia, estás yendo en contra de ti y del otro. Eso pasa en vínculos familiares, en parejas, con los hijos, en el trabajo. Solo no vayas en contra de tu ser. Hay que estar atentos, porque a veces el imaginario tiene muchas voces y nos dice, claro, tú te lo mereces todo y haz tal cosa, y a veces va en contra de nosotros mismos. Es importante distinguir nuestras voces. Esa pregunta para mí siempre es útil. ¿Desde dónde estoy haciendo esto? ¿Desde el amor o desde el miedo? ¿Desde mi yo o desde mi imaginario? ¿Desde mi conciencia o desde mi inconsciencia? Y en esa pregunta hago ya como que reestructuro. Y a veces tengo ganas de decirle no a alguien que amo, pero sé que ese no puede no gustarle y entonces procuro que mi no sea con todo el amor, con toda la dulzura y decir, te amo, te adoro, cuentas conmigo, pero este punto es un no, porque ese no te va a sumar a ti, no me suma a mí. Pero a veces es un sí. Y a veces es un sí de que algo que digo, no tenía tantas ganas, pero puedo hacerlo, quiero hacerlo, te amo y es va. Y te lo comunico. Mira, esto no me encanta tanto, pero eres tú, puedo hacerlo y con gusto lo voy a transformar. Entonces, esos límites son personalísimos y los vas a ir definiendo, pero siempre desde tu ser, desde tu conciencia. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Pues bueno, el tiempo se nos agotó. Voy a responder solamente un par de preguntas. Están preguntando insistentemente sobre su constancia de participación. Para que practiquen la resiliencia, no les vamos a dar constancia. No es cierto. Ya saben ustedes que van a recibir un mensaje de correo con los datos para que puedan descargarla y también el video de esta sesión estará en nuestro canal de YouTube. Ana Lilia, unas palabras finales para despedir esta sesión. Pues yo agradecerles primero su paciencia, su escucha y muy particularmente es el invitar a cada uno de los presentes a seguir transformando su ser. Cuando nosotros estamos en la búsqueda, nunca nadie es producto terminado. Mientras nosotros estamos vivos, siempre hay muchas cosas por trabajar. Sigue trabajando en tu conciencia. La resolución de la vida está por dentro, no por fuera. A veces creemos que si el país cambiara, mi marido cambiara, mi hijo fuera más obediente, mi jefe fuera más comprensivo, la vida sería mejor. La vida siempre se vuelve mejor cuando yo transformo mi ser. La vida solo ocurre en consecuencia. La invitación es a que te regales la oportunidad de ser un ser
resiliente, pleno, libre, feliz, a partir de que tú transformes tus propios significados. Todo lo que vivimos son los significados, lo que significa la vida cotidiana. Tú transformas ese significado y se transforma tu conciencia y se transforma por consecuencia todo lo que está a tu alrededor. Y eso está en tus manos, esa es tu responsabilidad. Nunca lo olvides, porque a partir de esa convicción, tú vas a encontrar el vínculo, el libro, el terapeuta, el curso, el aprendizaje que necesitas o que mereces incorporar para seguir transformando tu camino. Pero tú llevas las riendas de tu vida. Así que la invitación siempre es a mantener eso. El que elige la conducta, elige la consecuencia, dice el doctor Alfonso Ruiz Soto. Así que elige la conducta que te permita vivir consecuencias que sean placenteras para tu vida cotidiana. Excelente, Analia. Pues te agradecemos muchísimo. A nombre también de Laura Yáñez, recibe por favor una felicitación, también un agradecimiento por haber participado en esta sesión, que esperemos que sea la primera de muchas otras. Esperemos no estar gozando mucho de ti, pero ojalá No, no, tengamos no, tu con gusto. presencia nuevamente por acá. También Las muchas veces que gracias a ti que quieran. estás del otro lado. Perdóname, te interrumpí, perdón, No, no, perdón. no, que con gusto, las veces que quieran. Mil gracias, Ana Lilia. A ti que estás del otro lado, gracias a quien es posible esta sesión. También muchísimas gracias. Ojalá que todo lo que hayas aprendido en esta sesión te ayude muchísimo. Cuídate mucho, que tengas un excelente día y por favor, sé muy feliz. Hasta la próxima.